Ana, gracias Raquel por estar aquí. Tenemos una suerte tremenda porque los que nos han precedido han dicho que eran, tú me habéis dicho que es la patita fea, no sé qué. Nosotros tenemos que hablar de lo bonito, porque si hay algo que en lo que la tecnología ha impactado en términos positivos es en la salud de la ciudadanía. Hemos crecido en esperanza de vida en 20 años, 10 años. Bueno, eso parece como un reto razonable. Hemos crecido de una manera impresionante en la limitación de la mortalidad de los nacientes. ¿Cuántos niños mueren hoy en el proceso de parto? No tiene ninguna comparación con los históricos. Es decir, hoy vamos a hablar con Raquel, que tengo el gustazo de conocerla desde hace unos años en distintos sitios, secretaria general de investigación, ahora, digamos, comisionada del PERTE, alguien que es experto. Nosotros en Nausicaa nos gusta rodearnos de gente que sabe y de gente que sabe contarlo. Y creo que las dos cosas son características que tiene Raquel. Sabe muchísimo de esto, pero lo cuenta de maravilla. Entonces, como vamos a provocar el debate para pasar a decir lo bueno que ha pasado, y le pido a Raquel que nos dé algunos flashes de lo que la tecnología en esta historia largo ha hecho para que la salud devenga en algo tremendamente satisfactorio. Danos algunos brochazos. Pues muchas gracias, Paco. Se nota que somos amigos. Hablas de esperanza de vida y lo que muchas veces no nos damos cuenta es que el impacto ha sido no sobre todo por los productos sanitarios, por los antibióticos, que también, sino por cosas mucho más sencillas, más transversales, en las que la tecnología ha tenido impacto. Algo tan sencillo como tener agua limpia, tener saneamiento. Y aquí la tecnología en todo el mundo ha tenido un impacto haciendo que vivamos más y mejor. Y voy a tomar prestadas las palabras de José María Lasalle, una osadía, con este concepto del bien común vinculado a la equidad y la justicia, porque hablamos de salud y muchas veces nos referimos a la salud del primer mundo, porque estamos hablando de tecnología. Bueno, pues creo que es muy importante incorporar desde el primer momento en el debate el concepto de salud global, cómo la tecnología está haciendo que mejore la salud, la esperanza de vida, la calidad de vida de poblaciones que están muy distantes de países de bajos y medios ingresos y cómo lo que estamos haciendo desde este primer mundo tiene que estar también orientado a ese bien común que necesariamente tiene que ser un bien global. En ese sentido, las tecnologías de la información, conocimiento médico durante desde su nacimiento, era un conocimiento reservado a los privilegiados, a unos pocos. El poner a disposición no solo de la comunidad profesional, sino de los ciudadanos en cualquier lugar del planeta, está haciendo ya mejorar la salud de poblaciones de forma global. Y en otro sentido de este bien común y toma de decisiones, la decisión médica, un acto médico, es en definitiva una forma de tomar decisiones también, José María, y la posibilidad de incorporar al paciente, que en definitiva es el objeto final de esta decisión que desde el inicio de la medicina se ha tomado desde una posición de autoridad sobre un tercero, el poder incorporar con el conocimiento compartido al paciente en la toma de decisiones que le atañen directamente. Y me quedaría aquí. Sí, porque además me dejas la pelota puesta en juego. Yo, si algo tengo grandes esperanzas de lo que va a pasar en el futuro inmediato, tiene que ver con la aparición de ese concepto de los espacios de datos de salud. Tenemos hasta ahora, y España es un buen ejemplo, con el historial clínico, tenemos una cierta capacidad de tratar poco a poco datos que generamos cada uno de los humanos, de nuestra propia experiencia de vida y de enfermedades. En fechas recientes y con fruto de la computación y de la inteligencia artificial, empezamos a hablar de espacios de datos donde se acumulan datos estructurados con el lenguaje natural, se están hibridando todo el saber de infinitos números de personas que creemos que va a dar un salto absolutamente cualificado en la comprensión del proceso de la salud, tanto en los términos de enfermedad como en los términos de conservación de la vida. Quiero decir, por lo tanto, que
¿cómo valoras, te pregunto, cómo valoras esa novedad que, por ejemplo, Europa ha tomado iniciativa? Europa lidera en el mundo la regulación de los espacios de datos de salud. ¿Cómo veis desde la perspectiva vuestra, que sois los generadores en alguna medida de esa información, cómo le ves la capacidad transformadora del hombre para superar sus debilidades ante la maldad de la enfermedad? El sistema sanitario en todo el mundo genera una ingente cantidad de datos. No es el sector que más datos genera, pero posiblemente es uno de los que está aumentando de forma más rápida. Datos estructurados, no estructurados, muchos datos que no se conservan o no se procesan para generar valor, para generar conocimiento que se pueda aplicar tanto en su uso primario para atender a las enfermedades de los pacientes como en su uso secundario, que es generar conocimiento que mejore el propio sistema, con este concepto del sistema de salud que aprende, pero también para hacer ciencia, para generar tecnología que luego podrá ser aplicada en el futuro sobre estas mismas poblaciones. Esto es un concepto que llevamos trabajando décadas. Lo que tenemos ahora son los medios tecnológicos suficientes para hacerlo una realidad. Y Europa, como dices, ha dado un paso adelante para además crear obligaciones a los países, porque creo que todos conocemos que cuando las cosas no se regulan y no se ordenan, y aquí tenemos el ejemplo de la forma en la que se generó la primera transformación en el Sistema Nacional de Salud y no se armoniza, tenemos pérdida de oportunidad. Y aquí Europa lo que está es dando unas directrices claras de qué tiene que ponerse a disposición de los profesionales, pero sobre todo con un concepto que gira en torno a los derechos de los pacientes a contar con su propia información y a que pueda ser transportada y utilizada en beneficio de la sociedad y, desde luego, en beneficio. Es que estamos entrando en un momento en el que la toma de datos en tiempo real del comportamiento de los ciudadanos está siendo capaz de ser usada para el propio como valoración del estado de salud de la colectividad. Es decir, ya no estamos hablando de coger unos datos, tratarlos en diferido y sacar conclusiones. Es que estamos incorporando la vivencia de los propios pacientes que nos están dando una información rica, y eso lo permiten las comunicaciones, lo permite la inteligencia artificial. Ahí, ¿esperamos saltos revolucionarios o estamos ya muy cerca? Yo creo que aún vamos a ver cosas mucho más revolucionarias. Estamos trabajando y solo estamos al principio. Estamos trabajando en proyectos pilotos. Desde el PERTE se están financiando espacios de datos como demostradores, pero también casos de uso. Porque aquí lo que necesitamos es tener de forma rápida evidencias que nos ayuden también a aprender cómo tenemos que mejorar, aprender haciendo, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos casos de uso en el ámbito de la salud, centrados en problemas que tenemos, en retos como el envejecimiento saludable, está aquí el gerente de FINBA en Asturias, o multitud de otros ejemplos que nos van a ayudar a partir de una necesidad a la utilización de los datos que están ya en el sistema, combinados con otras fuentes de datos, algunas de las que mencionabas, algunas que generan los propios pacientes, con wearables, etcétera, y con una orientación a demostrar que esto es posible y a preparar la multitud de casos de uso posibles que se abren en un futuro cercano, pero desde luego aún no estamos ahí. La longevidad, y Asturias es un ejemplo, es un adelantado de hacer esa utilización de los espacios de datos para considerar qué hacer en una sociedad que es longeva, que es mayor, que tiene una población mayoritariamente con superiores niveles de edad. Por lo tanto, longevidad es otro de los temas que acaban de salir. Hemos visto a dos dignatarios del mundo hablando de que querían vivir 150 años y de alguna manera a algunos nos ha dado miedo, pero bueno, hay que reconocer que cada uno tiene su... Pero la longevidad es el otro, yo diría, Raquel, que es algo que ha pasado a estar presente en nuestras vidas. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo están los conocimientos de nuestro cuerpo de cara a contemplar esperanzas de vida tan prolongadas?
Bueno, pues este es otro de los ámbitos, Paco, que es multidimensional, que no tiene que ver solamente con aspectos biológicos y con aspectos médicos, sino con aspectos sociales, con aspectos de provisión de servicios para toda la ciudadanía y con multitud. Aquí veo expertos en diferentes áreas y no se me ocurre una sola de las áreas en las que ustedes son expertos que no esté afectada por esta cuestión. Desde el punto de vista médico, diría que no solamente se trata de vivir más, tenemos que centrar los esfuerzos en vivir mejor, porque lo que estamos observando en algunas de las métricas es que la longevidad no se está acompañando de años de vida saludable como nos gustaría, y por esto los proyectos orientados al envejecimiento saludable y la implementación de políticas públicas que hagan que aquello que ya conocemos en el ámbito de la prevención cardiovascular, como cardióloga, no puedo dejar de hablar de la necesidad de hacer realidad elementos preventivos y curativos también, o terapéuticos, que tienen que ver con el ejercicio, con la dieta saludable, que habitualmente no se vinculan con las tecnologías, pero que las tecnologías van a hacer mucho más accesibles, mucho más tratables, van a generar o están ya generando ese engagement en las comunidades, y especialmente donde tenemos que poner el foco es en las comunidades más vulnerables, porque lo que vemos es que este tipo de medidas que favorecen el envejecimiento saludable, la incorporación es muy diferente en función del nivel socioeconómico, siendo muchísimo menor en aquellas poblaciones que tienen niveles más bajos, menos acceso a la tecnología y otros determinantes socioeconómicos. Igualdad, de nuevo, sobre la mesa en la manera de corregir algunos de los grandes problemas que tiene la ciudadanía. Has hablado como comisionada del PERTE y a mí me parece que es el momento de que, en tu perspectiva, ya pasamos del mundo más de la salud en plan científico a la parte empresarial. ¿Cómo valoras el estado del arte de las empresas españolas en este reto de aportar innovación y de aportar adelantos para el mundo de la salud? ¿Cuál es la valoración que tenéis ahora en el PERTE de ese estado? El PERTE se creó, y aquí hay algunos padres de esa criatura, se creó para que España cambiara su entramado civil, su sociedad, las empresas, y ya estamos a punto de acabar, se nos queda poco tiempo de los PERTES. Una valoración tuya sobre los dominios de la salud. Valoraciones pues muy positivas. Estamos en un momento de transformación, tanto en el ámbito de la empresa biotecnológica como y sobre todo en el ámbito de la salud digital. Está siendo una revolución en el mundo, pero en España también y en Europa, porque las oportunidades son múltiples. Tenemos una estructura, como ya se conoce, muy centrada en pymes, micropymes, pero también estamos viendo cómo algunas de las empresas están siendo muy exitosas en el ámbito de la salud. Por lo tanto, valoración positiva, estamos bien, estamos de tiempo, sí, sí. Y cuando tenemos esas industrias que, como has dicho, hay mucha pyme y mucha startup que está siendo muy valiente, innovadora, haciendo estas cosas. Pero a su vez nos están creciendo retos que nos hacen preocupar a la ciudadanía. Por ejemplo, el tema de la resistencia de los antibióticos, de las bacterias a los antibióticos. Es algo que se comenta, ¿no? Parece que podríamos estar ante un ataque de los fundamentos de la salud, porque la salud también creció en este periodo porque aparecieron unos antibióticos que eran capaces de ser combatientes duros de lo que nos producían grandes problemas. Pero ahora dicen que están reaccionando y que están aprendiendo a combatirnos con sus sabidurías. En ese no tengo ni idea de dónde estamos. Por lo tanto, te pregunto porque lo hago con la inquietud del que tiene miedo de que pase algo. Pues yo te agradezco esta pregunta porque es algo que tiene que estar en el debate público. No solamente una cuestión de salud, es una cuestión de seguridad, vinculado con la mesa anterior y de salud pública y global. Es el ejemplo que siempre se pone para hablar de cómo interactúa, cómo se está interrelacionada desde el punto de vista geográfico el ámbito de la salud, pero también cómo tenemos que tener un concepto de One Health, no solo de salud humana, de salud animal y salud ambiental, porque los antibióticos se utilizan no solo
para la salud humana, sino también en el ámbito animal. Y esto me lleva a dos reflexiones. La primera, cosas que la tecnología puede ayudarnos a hacer. Tenemos dentro del Espacio Nacional de Datos de Salud, que esto es algo que ya existe en construcción, hay un caso de uso que es de prescripción de antibióticos. Somos capaces de añadir conocimiento, de conocer muy bien cómo se están prescribiendo aquí, en dónde, por qué diferencias hay interterritoriales y de otro tipo en la prescripción de antibióticos. Vamos a ser capaces también de controlar mejor su uso para no dejar de usarlos, los que ya tenemos y no funcionan, sino usarlos mucho mejor. Y por otra parte, ahí ya hay con mucha participación privada y con esfuerzos a nivel europeo, internacional, de colaboración público-privada, ir desarrollando nuevos antibióticos antivirales, con una visión mucho más de anticipación. Si sabemos que esto es un riesgo real, un riesgo que además parece que se está acelerando, que los antibióticos que tenemos a disposición van a dejar de funcionar, tenemos que hacerle frente a través de la ciencia y a través de la colaboración público-privada. Esto es... Estamos ante un reto. Reto enorme. Enorme. Reto enorme que no es solo sanitario, es científico, es social, es ciudadano, porque una de las cuestiones que se incorporan en el Plan Nacional de Resistencias Antimicrobianas es la educación a la ciudadanía. Yo necesito un antibiótico y que me lo prescriban, y tenemos muy incorporado, cuando no te lo prescriben, bueno, el entender por qué esto es una cuestión que es transgeneracional y que está vinculada a la sostenibilidad de los antibióticos que tenemos para las generaciones futuras también. Esta preocupación pasa a otro nivel que tiene más que ver con el desconocimiento. Se maneja mucho, yo estoy convencido en esta sala no tanto, pero fuera de esta sala se pregunta uno mucho de cuando os oímos hablar a los expertos de medicina personalizada. Y yo creo que hay mucha gente que se pregunta ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Tiene que ver con algo que tiene que ver con mi privacidad, tiene que ver algo con mis derechos fundamentales. Tú estás justamente, digamos, empujando ese tema de la salud, digamos, personalizada, que tiene que ver con el individuo enfocado como tal. ¿Puedes contarnos, puedes ilustrarnos cómo lo veis desde vuestra atalaya? Ojalá que no fuera una atalaya y ojalá que esto fuera una realidad más cercana a los ciudadanos, pero lo cierto es que aún no es así. Quizá porque hay cosas que ya son medicina personalizada en la práctica clínica habitual que no entendemos como tal. Y también porque el concepto ha ido evolucionando desde lo que llamamos medicina genómica, que básicamente es utilizar la información genómica y multiómica de cada individuo para modificar, para hacer más preciso su diagnóstico, pero también para modificar el tratamiento en base a la singularidad de cada uno de nosotros. Y este concepto después ha ido evolucionando, vinculado a la tecnología, a la capacidad de integrar esa información biológica con otras fuentes de datos, con los determinantes ambientales, lo que se denomina el exposoma, a qué estamos expuestos y que modifica a su vez profundamente aspectos epigenéticos de cómo expresamos nuestro código genético, y en una interacción que es multifactorial. Por tanto, un concepto complejo, pero que para todos aquellos que tienen una familia un familiar con cáncer y que han visto cómo a partir de la biopsia y del análisis que sea, no hace falta entrar en tecnicismos que hayan hecho sus médicos, pueden determinar si le van a poder prescribir un medicamento u otro. Eso es medicina de precisión. O aquellas familias con enfermedades raras que en este momento lo que tienen un diagnóstico y durante mucho tiempo era una enfermedad rara y ahora tiene nombre, tiene apellidos y eventualmente una diana terapéutica para poderle hacer frente, pero que además la tecnología ha hecho posible que si hay 13 casos en el mundo se conozcan las variantes genéticas que les son comunes. Esto es una revolución y es una revolución vinculada a la tecnología. Por eso yo muchas veces lo que digo es que la medicina de precisión es poner a disposición la ciencia, la tecnología, para hacer una medicina que sea
que responda más a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Siempre hemos hecho medicina personalizada, siempre hemos tratado de dar a cada uno lo que necesitaba, a cada persona que se acerca a un médico, pero ahora lo que tenemos es tecnología para hacerlo posible. Tecnología que además ha venido a entrar de lleno en el mundo sanitario, porque yo me pregunto muchas veces qué sería de vosotros si no estuviera la computación, la informática, la robótica. Es decir, estaríamos realmente mucho peor. Haya habido un mestizaje tremendo de unas técnicas que estaban bastante aisladas en el pasado y que sin embargo en el presente son absolutas. Hace poco he visto una operación, digamos, a través de una incisión pequeñísima para entrar adentro a cortar una cosa que, es decir, robótica, computación, informática, salud. ¿Cómo han convergido esos conocimientos en la formación de nuestros futuros médicos? En la formación y en la utilidad que ya tenemos práctica durante décadas. Hemos hablado de multidisciplinariedad, ahora hablamos ya de transdisciplinariedad, de esa capacidad de mestizaje, de fusionar técnicas con un objetivo concreto. Hay múltiples ejemplos, hablabas de robótica, con la capacidad también de poder hacer operaciones a distancia, en otro país incluso. Y aquí vuelvo al concepto de salud global o en el ámbito farmacéutico, la farmacéutica computacional para poder desarrollar compuestos que puedan ser probados en su potencial seguridad y eficacia en modelos computacionales. Hay multitud de ejemplos. Esto no es solamente en el ámbito sanitario o del ámbito de la salud. La ciencia hoy en día ya es ciencia que se alimenta de esa multidisciplinariedad y lo que ocurre es que en salud vemos unos ejemplos mucho más cerca, ¿no? más cercanos a nuestra vida, la neurotecnología con la capacidad de todos los dispositivos que están acercándose a lo que nos es más íntimo y junto a ello con todas las cuestiones éticas que también las ciencias sociales tienen que formar parte de este mestizaje. Mira, cuando estaban preparando este debate, hubo alguien que me dijo, tenéis un planteamiento excesivamente academicista. Y yo me opuse porque no es verdad. Y creo que esta charla ha sido el mejor ejemplo de que no estamos hablando de planteamientos alejados de la realidad. Yo creo que Raquel nos ha dado en su discurso infinidad de cosas concretas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Pero ahora me voy a despedir, para que no me regañe más, de una cosa que es muy importante. Bueno, no me regañe. Que es la parte del médico y el médico como receptor de las ventajas de una IA que le puede hacer que se concentre en aquellas cosas que deberían ser su verdadero core, su verdadero rol enfrentado al paciente. Sé que te apasiona ese tema y que ves en la IA una herramienta absolutamente útil para resituar al médico en el rol que nunca debió de dejar de tener. Ilumínanos, por favor. Pues después de lo que he dicho, podrías alguien pensar, o todos, que soy tecno-optimista. Posiblemente sí. Pero la semana pasada estuve en el Congreso de Médicos de Atención Primaria, en Sánchez. Y cuando uno habla con una audiencia de médicos que están al pie del cañón, no veo tecno-optimismo. Lo que veo en todo caso es tecno-agnosticismo. Ya me prometieron hace años, cuando dejé de tomar notas, yo ya tengo la edad en que yo me formé mirando a un paciente a la cara y escribiendo alguna cosita en un papel para después dictar una cinta y que alguien lo pasaba a máquina. Bueno, aquello, la tecnología nos prometía que íbamos a tener esto que decías, Paco, que íbamos a tener tiempo, más tiempo para la creatividad, para el propósito, para esas tareas por las cuales decidimos médico, enfermera o profesional sanitario, y fue todo lo contrario. Y nos situaron una barrera delante de nuestro paciente y además nos asignaron tareas como pedir ambulancias, las pruebas complementarias, la prescripción electrónica, que es maravillosa porque mejora la seguridad del paciente, y quedaron todos los médicos sepultados en algo que era muy ajeno a su propósito. Por tanto, lo que ven ahora es cierto recelo. Por eso
es tan importante que dentro de la estrategia de transformación digital del Sistema Nacional de Salud que se está desplegando, primero se le dé voz a los profesionales y segundo, que no perdamos el propósito y que proyectos tan interesantes como el contar con una guía en la consulta, que sea quien escuche, quien elabore un informe, quien quite la pantalla, esto ya es una realidad, ¿eh? Proyectos piloto centrados en lo que se necesita, porque de lo contrario, yo recomiendo el libro de Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo, que dice algo muy tecnopesimista, como que la tecnología es cómplice de la burocracia. Bueno, pues esto es lo que vemos muchos de los que trabajamos en sistemas públicos de ciencia o de salud, muy burocratizados, en los cuales la tecnología sirvió para generar más tareas sin sentido. O sin sentido vinculado a tu propósito. Y por tanto, veremos, a ver, no vamos a creer fielmente, no vamos a tener fe ciega en la tecnología, vamos a ver qué es lo que ocurre. Muy bien. Gracias, Raquel. Gracias. Estamos acabando. Tengo alguna pregunta, me han pedido. Vale, pues venga, vamos a por la pregunta. Si hay una pregunta, hay que hacer. O más, una me han avisado aquí en primera fila. Bueno, yo en un momento Raquel, te quería comentar. Ahora, a raíz de esto que has comentado, sobre todo de la medicina de precisión, ¿no? Y esto relacionado, dices que la salud es una, por tanto que la salud es global, pero a mí me viene la duda de hasta qué punto en los países menos desarrollados, ¿no? Imaginémonos el continente de África, hace falta mucha generosidad de los países del primer mundo para que a ellos no les llegue estas enormes posibilidades y estas ventajas con un retraso impresionante. ¿Qué hace falta en el primer mundo o cómo ves una actuación de que estas posibilidades que existen llegaran también a ese segundo o tercer mundo sin una dilación enorme de tiempo? ¿Cómo ves esto? Yo creo mucho en la generosidad, pero también creo en la regulación. Y hay cosas que se pueden regular en el ámbito de los ensayos clínicos, en el ámbito de la responsabilidad social corporativa de las empresas, o por ejemplo en el ámbito de las patentes de los medicamentos. De manera que ya hay movimientos en los cuales se están generando ideas para que todas aquellas ideas que después se van a convertir en productos sanitarios y que se han generado en organismos financiados con fondos públicos y haya algunos acuerdos de licencia exclusiva, incorporen elementos que no son coercitivos, pero sí que alienten a que estas empresas desarrollen un plan de acceso para países de medianos y bajos ingresos. Con lo cual, la generosidad es algo muy interesante, pero es un valor individual. Y si queremos hacer una transformación que sea a nivel sistémico, creo que debemos de poner en marcha no solamente con carácter legislativo, sino que también con carácter de códigos de conducta dentro de las empresas, que sean, además, que se puedan compartir y que se puedan identificar como buenas prácticas. Muchísimas gracias, Raquel, porque nos has iluminado. Y además, lo que estoy claro es que ha dejado en la sala una cantidad de voluntarios para participar en Náusica tremenda. Así que de alguna manera os esperamos. Muchas gracias.